Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 20. Mosía. Capítulos del 11 al 17. Lección asignada del 13 al 19 de mayo de 2024. Titulado Una luz que nunca se puede extinguir. Una simple chispa puede iniciar un gran incendio. Abinadí era tan solo un hombre que testificaba contra un poderoso rey y su corte. Sus palabras, en su mayoría, fueron rechazadas y se le sentenció a muerte. No obstante, su testimonio de Jesucristo, quien es la luz que nunca se puede extinguir, encendió una chispa dentro del joven sacerdote Alma, y dicha chispa de conversión creció lentamente conforme Alma condujo a muchas otras personas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Las llamas que mataron a Abinadí finalmente se extinguieron, pero el fuego de la fe que crearon sus palabras tendría un efecto duradero en los nefitas, así como en las personas que leemos sus palabras hoy en día. La mayoría de nosotros no afrontará jamás lo que tuvo que afrontar Abinadí a causa de nuestro testimonio. Aunque todos vivimos momentos en los que seguir a Jesucristo pone a prueba nuestra valentía y nuestra fe, quizás al estudiar el testimonio de Abinadí, también se aviven las llamas del testimonio y el valor en su corazón de usted. Se recomienda ver el video Abinadí testifica de Jesucristo, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Puedo defender a Jesucristo aun cuando lo haga solo. Esto es correspondiente a Mosía, los capítulos del 11 al 13, así como también el capítulo 17. Mientras se leen o estudian los capítulos correspondientes a este bloque de lectura, se recomienda mirar las ilustraciones de Abinadí que aparecen en esta reseña en la Biblioteca del Evangelio. A continuación se leerá Mosía, capítulo 11. Y sucedió que Senif confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto Noé empezó a reinar en su lugar, y no anduvo por las sendas de su padre. Pues he aquí no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. E impuso un tributo de la quinta parte de cuanto poseían, la quinta parte de su oro y de su plata, y la quinta parte de su sif, y de su cobre, y de su bronce y de su hierro, y la quinta parte de sus animales cebados, y también la quinta parte de todos sus granos. E hizo todo esto para sostenerse a sí mismo, y a sus esposas y a sus concubinas, y también a sus sacerdotes, y a las esposas y las concubinas de ellos. De este modo había cambiado los asuntos del reino. Pues destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado, y en su lugar consagró a otros, aquellos que se envanecían con el orgullo de sus corazones. Sí, y de esta manera eran mantenidos en su pereza, y en su idolatría y sus fornicaciones, con los tributos que el rey Noé había impuesto sobre los de su pueblo, de modo que trabajaban mucho para sostener la iniquidad. Sí, y también se volvieron idólatras, porque los engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de los sacerdotes, porque les hablaban palabras lisonjeras. Y sucedió que el rey Noé construyó muchos edificios elegantes y espaciosos, y los adornó con obras finas de madera, y con toda clase de cosas preciosas, de oro y de plata, de hierro, de bronce, de sif y de cobre. Y también edificó para sí un amplio palacio, y un trono en medio, todo lo cual era de madera fina, y estaba adornado de oro y plata y cosas preciosas. Y también mandó que sus artesanos elaboraran toda clase de obras finas dentro de los muros del templo, de madera fina y de cobre,
y de bronce, y los asientos que se reservaron para los sumos sacerdotes, que eran más altos que todos los demás asientos, él los adornó con oro puro, e hizo construir un antepecho delante de ellos, sobre el cual podían sostener sus cuerpos y sus brazos, mientras hablaban falsas y vanas palabras a su pueblo. Y ocurrió que edificó una torre cerca del templo, sí, una torre muy alta, tan alta así que desde su cima podía ver la tierra de Shilom, y también la tierra de Shemlón, que poseían los lamanitas, y aún podía ver toda la región circunvecina. Y aconteció que hizo construir muchos edificios en la tierra de Shilom, e hizo que se construyera una gran torre sobre el collado que estaba al norte de la tierra de Shilom, el cual había sido un refugio para los hijos de Nefi, cuando huyeron de la tierra. E hizo esto con las riquezas que obtenía mediante los tributos de su pueblo. Y sucedió que entregó su corazón a sus riquezas, y pasaba el tiempo en vivir desenfrenadamente con sus esposas y sus concubinas, y también sus sacerdotes pasaban el tiempo con rameras. Y aconteció que plantó viñas en varias partes del país, y construyó lagares, e hizo vino en abundancia. Por tanto, se convirtió en bebedor de vino, y lo mismo hizo su pueblo. Y sucedió que los lamanitas empezaron a venir sobre su pueblo, sobre grupos pequeños, y a matarlos en sus campos, y mientras cuidaban sus rebaños. Y el rey Noé envió guardias a los alrededores de la tierra para contenerlos, mas no envió un número suficiente, y los lamanitas cayeron sobre ellos, y los mataron, y se llevaron muchos de sus rebaños fuera de la tierra. Así empezaron los lamanitas a destruirlos, y a derramar su odio sobre ellos. Y aconteció que el rey Noé envió a sus tropas en contra de ellos, y los lamanitas fueron rechazados, o sea, los hicieron retroceder por un tiempo, por lo que volvieron, regocijándose con su botín. Y ahora bien, a causa de esta gran victoria, se envanecieron con el orgullo de sus corazones, y se jactaron de su propia fuerza, diciendo que 50 de ellos podían contra miles de los lamanitas, y así se jactaban, y se deleitaban en la sangre, y en verter la sangre de sus hermanos. Y esto a causa de la iniquidad de su rey y sacerdotes. Y aconteció que había entre ellos un hombre que se llamaba Abinadí, y salió entre ellos y empezó a profetizar, diciendo: He aquí, así dice el Señor, y así me ha mandado, diciendo: Ve y di a esta gente, así dice el Señor: Ay de los de este pueblo, porque he visto sus abominaciones, y sus iniquidades, y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí, los entregaré en manos de sus enemigos. Sí, y serán reducidos al cautiverio, y serán afligidos por mano de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de mi pueblo. Y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie lo librará, salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. Sí, y acontecerá que cuando ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos. Sí, y permitiré que sus enemigos los aflijan. Y a menos que se arrepientan en cilicio y ceniza, y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos, ni los libraré de sus aflicciones. Y así dice el Señor, y así me ha mandado. Y acaeció que cuando les hubo hablado a Abinadí estas palabras, se enojaron con él, y trataron de quitarle la vida, mas el Señor lo libró de sus manos. Ahora bien,
Cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras que Abinadí había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo: ¿Quién es Abinadí para que yo y mi pueblo seamos juzgados por él? ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Os mando traer aquí a Abinadí para matarlo, porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira unos con otros, y para suscitar contenciones entre los de mi pueblo. Por tanto, lo mataré. Y los ojos del pueblo se hallaban cegados. Por tanto, endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadí, y trataron de apresarlo desde ese momento en adelante. Y el rey Noé endureció su corazón contra la palabra del Señor, y no se arrepintió de sus malas obras. A continuación se leerá Mosía, capítulo 12. Y aconteció que después de 2 años, Abinadí vino entre ellos disfrazado, de modo que no lo conocieron, y empezó a profetizar entre ellos, diciendo: Así me ha mandado el Señor, diciendo: Abinadí, ve y profetiza a los de mi pueblo, porque han endurecido su corazón en contra de mis palabras. No se han arrepentido de sus malas obras. Por lo tanto, los visitaré con mi ira. Sí, con mi furiosa ira los visitaré en sus iniquidades y abominaciones. Sí, ay de esta generación. Y el Señor me dijo: Extiende tu mano y profetiza, diciendo: Así dice el Señor: Acontecerá que los de esta generación, a causa de sus iniquidades, serán llevados al cautiverio, y serán heridos en la mejilla. Sí, y por los hombres serán impelidos y muertos. Y los buitres del aire y los perros, sí, y los animales salvajes devorarán su carne. Y acontecerá que la vida del rey Noé se estimará igual que un vestido en un horno ardiente, porque sabrá que yo soy el Señor. Y acontecerá que heriré a este pueblo mío con penosas aflicciones, sí, con hambre y con pestilencia, y haré que aúllen todo el día. Sí, y haré que les aten cargas sobre sus espaldas, y serán arreados como mudos asnos. Y acontecerá que enviaré granizo entre ellos, y los herirá, y también serán heridos por el viento oriental, y los insectos también abrumarán sus tierras, y devorarán su grano. Y serán heridos con gran pestilencia. Y haré todo esto por motivo de sus iniquidades y sus abominaciones. Y acontecerá que a menos que se arrepientan, los destruiré totalmente de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, dejarán tras sí un registro, y lo preservaré para otras naciones que poseerán la tierra. Sí, esto haré para que yo revele las abominaciones de este pueblo a otras naciones. Y muchas cosas profetizó Abinadí contra este pueblo. Y aconteció que se enojaron con él, y lo aprendieron, y lo llevaron atado ante el rey, y dijeron al rey: He aquí hemos traído ante ti un hombre que ha profetizado el mal concerniente a tu pueblo, y dice que Dios lo destruirá. Y también profetiza lo malo en cuanto a tu vida, y dice que tu vida será semejante a un vestido en un horno ardiente. Y más aún, dice que serás como una caña, sí, como una caña seca del campo, la cual las bestias pisan, y es hollada con los pies. Y además dice que serás como la flor del cardo, que cuando está completamente madura, si el viento sopla, es arrastrada sobre la faz de la tierra, y afirma que el Señor lo ha declarado. Y dice que todo esto te sobrevendrá a menos que te arrepientas, y esto a causa de tus iniquidades. Y ahora bien, oh rey, ¿qué gran mal has hecho? ¿O qué grandes pecados ha cometido tu pueblo para que Dios nos condene, o este hombre nos juzgue? Y he aquí, oh rey, nos hallamos sin culpa, y tú, oh rey, no has pecado. Por lo tanto,
este hombre ha mentido concerniente a ti, y ha profetizado en vano. Y he aquí, somos fuertes, no caeremos en la esclavitud ni seremos llevados cautivos por nuestros enemigos. Sí, y tú has prosperado en la tierra, y también has de prosperar. Mira, aquí está el hombre, lo entregamos en tus manos. Puedes hacer con él lo que bien te parezca. Y sucedió que el rey Noé hizo que fuese encarcelado Abinadí, y dio órdenes de que se convocara a los sacerdotes, para reunirse en concilio con ellos sobre lo que debía hacer con él. Y aconteció que le dijeron al rey: tráelo aquí para que lo interroguemos. Y el rey mandó que fuese traído ante ellos. Y empezaron a interrogarlo con el fin de confundirlo, para así tener de qué acusarlo. Pero él les respondió intrépidamente, e hizo frente a todas sus preguntas. Sí, los llenó de asombro, pues los resistió en todas sus preguntas, y los confundió en todas sus palabras. Y sucedió que uno de ellos le dijo: ¿qué significan las palabras que están escritas, y que nuestros padres han enseñado, diciendo: cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica la paz, que trae gratas nuevas del bien, que publica la salvación, que dice a Sión: tu Dios reina? Tus centinelas levantarán la voz, unánimes cantarán, porque verán ojo a ojo cuando el Señor haga volver a Sión. Prorrumpid en alegría, cantad juntamente, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y luego les dijo a Abinadí: ¿sois vosotros sacerdotes, y decís que enseñáis a este pueblo, y que entendéis el espíritu de profecía, y sin embargo queréis saber de mí lo que estas cosas significan? Yo os digo, ay de vosotros por pervertir las vías del Señor, porque si entendéis estas cosas no las habéis enseñado. Por tanto, habéis pervertido las vías del Señor. No habéis aplicado vuestros corazones para entender. Por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué, pues, enseñáis a este pueblo? Y dijeron: enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo: si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? ¿Por qué entregáis vuestros corazones a las riquezas? ¿Por qué cometéis fornicaciones y disipáis vuestro vigor con rameras? Sí, y hacéis que este pueblo cometa pecado, de modo que el Señor tenga motivo para enviarme a profetizar contra este pueblo. Sí, aún un gran mal contra este pueblo. ¿No sabéis que hablo la verdad? Sí, sabéis que hablo la verdad, y deberíais temblar ante Dios. Y sucederá que seréis heridos por vuestras iniquidades, pues habéis dicho que enseñáis la ley de Moisés. ¿Y qué sabéis concerniente a la ley de Moisés? ¿Viene la salvación por la ley de Moisés? ¿Qué decís vosotros? Y respondieron y dijeron que la salvación venía por la ley de Moisés. Mas les dijo Abinadí: sé que si guardáis los mandamientos de Dios, seréis salvos. Sí, si guardáis los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni de cosas que estén abajo en la tierra. Y luego les dijo Abinadí:
¿habéis hecho todo esto? Yo os digo, no, no lo habéis hecho. ¿Y habéis enseñado a este pueblo que debe observar todas estas cosas? Os digo que no, no lo habéis hecho. A continuación se leerá Mosía, capítulo 13. Y ahora bien, cuando el rey hubo oído estas palabras, dijo a sus sacerdotes: Llevaos a este individuo y matadlo, porque ¿qué tenemos que ver con él? Pues está loco. Y avanzaron y trataron de echarle mano. Mas él los resistió y les dijo: No me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano, porque no he comunicado el mensaje que el Señor me mandó que diera, ni tampoco os he dicho lo que pedisteis que dijera. Por tanto, Dios no permitirá que yo sea destruido en este momento. Mas debo cumplir los mandamientos que Dios me ha mandado. Y porque os he dicho la verdad, estáis enojados conmigo. Y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. Y ahora bien, aconteció que después que Abinadí hubo hablado estas palabras, el pueblo del rey Noé no se atrevió a echarle mano, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aun como el de Moisés en el monte de Sinaí, mientras hablaba con el Señor. Y habló Abinadí con poder y autoridad de Dios, y continuó sus palabras diciendo: Vosotros veis que no tenéis poder para matarme. Por tanto, concluyo mi mensaje, sí, y percibo que os hiere hasta el corazón, porque os digo la verdad acerca de vuestras iniquidades. Sí, y mis palabras os llenan de maravilla, de asombro y de cólera. Mas doy fin a mi mensaje, y entonces no importa a dónde vaya, con tal de que yo sea salvo. Mas esto os digo: lo que hagáis conmigo después de esto será como símbolo y sombra de cosas venideras. Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. Ahora bien, recordaréis que os dije: no te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, o que estén abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Y además, no te postrarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y manifiesto misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá sin culpa al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo, el reposo del Señor tu Dios, no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado ni tu criada, ni tu ganado, ni el extranjero que se halle dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Por consiguiente el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo.
Y aconteció que después que Abinadí hubo dado fin a estas palabras, les dijo: ¿Habéis enseñado a este pueblo que debe procurar hacer todas estas cosas a fin de guardar estos mandamientos? Os digo que no, porque si lo hubieseis hecho, el Señor no habría hecho que yo viniera y profetizara el mal sobre este pueblo. Ahora bien, habéis dicho que la salvación viene por la ley de Moisés. Yo os digo que es preciso que guardéis la ley de Moisés aún, mas os digo que vendrá el tiempo cuando ya no será necesario guardar la ley de Moisés. Y además, os digo que la salvación no viene solo por la ley. Y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuará por los pecados e iniquidades de los de su pueblo, estos inevitablemente perecerían, a pesar de la ley de Moisés. Y ahora os digo que se hizo necesario que se diera una ley a los hijos de Israel. Sí, una ley muy estricta, porque eran una gente de dura cerviz, presta para hacer el mal y lenta para acordarse del Señor su Dios. Por tanto, les fue dada una ley, sí, una ley de prácticas y ordenanzas, una ley que tenían que observar estrictamente de día en día, para conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con Él. Mas he aquí os digo que todas estas cosas eran símbolos de cosas futuras. Y bien, ¿entendieron la ley? Os digo que no. No todos entendieron la ley, y esto a causa de la dureza de sus corazones, pues no entendían que ningún hombre podía ser salvo sino por medio de la redención de Dios. Pues he aquí, ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías, y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho ellos que Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Sí. ¿Y no han dicho también que llevaría a efecto la resurrección de los muertos y que Él mismo sería oprimido y afligido? A continuación se leerá Mosía, capítulo 17. Y aconteció que cuando Abinadí hubo concluido estas palabras, el rey mandó a los sacerdotes que se lo llevaran e hiciesen que padeciera la muerte. Pero había entre ellos uno cuyo nombre era Alma, también descendiente de Nefi, y era un hombre joven, y creyó las palabras que Abinadí había hablado, porque estaba enterado de la iniquidad que Abinadí había declarado contra ellos. Por tanto, empezó a interceder con el rey para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera partir en paz. Pero el rey se irritó más, e hizo que Alma fuera echado de entre ellos, y envió a sus siervos tras de él para que lo mataran. Mas él huyó de ellos y se escondió, de modo que no lo hallaron, y estando escondido muchos días, escribió todas las palabras que Abinadí había hablado. Y sucedió que el rey mandó a sus guardias que rodearan a Abinadí y se lo llevaran, y lo ataron, y lo echaron en la cárcel. Y después de 3 días, habiendo consultado con sus sacerdotes, mandó el rey que fuera llevado otra vez ante él, y le dijo: Abinadí, hemos encontrado una acusación contra ti, y mereces la muerte, porque has dicho que Dios mismo bajará entre los hijos de los hombres, y ahora, a causa de esto se te quitará la vida, a menos que te retractes de todas las palabras que has hablado para mal contra mí y mi pueblo. Luego le dijo Abinadí: Te digo que no me retractaré de las palabras que te he hablado concernientes a este pueblo, porque son verdaderas. Y para que sepas que son ciertas, he permitido que yo caiga en tus manos. Sí, y padeceré aún hasta la muerte, y no me retractaré de mis palabras.
y permanecerán como testimonio en contra de ti. Y si me matas, derramarás sangre inocente. Y esto también quedará como testimonio en contra de ti en el postrer día. Y ahora el rey Noé estaba a punto de soltarlo, porque temía su palabra. Sí, tenía miedo de que los juicios de Dios cayeran sobre él. Mas los sacerdotes dieron voces contra Abinadí, y empezaron a acusarlo, diciendo: ha vituperado al rey. Por tanto, el rey fue incitado a la ira en contra de él, y lo entregó para que lo mataran. Y sucedió que se lo llevaron y lo ataron, y torturaron su carne con brasas, sí, hasta la muerte. Y cuando las llamas empezaban a quemarlo, clamó a ellos diciendo: he aquí, así como habéis obrado conmigo, así acontecerá que vuestros descendientes harán que muchos padezcan los dolores que yo padezco, sí, los dolores de la muerte por fuego. Y esto porque creen en la salvación del Señor su Dios. Y ocurrirá que vosotros seréis afligidos con toda clase de enfermedades a causa de vuestras iniquidades. Sí, y seréis heridos por todos lados, y seréis echados y dispersados de un lado al otro, así como una manada de ganado silvestre es acosada por salvajes y feroces bestias. Y en aquel día os cazarán, y caeréis en manos de vuestros enemigos, y entonces padeceréis así como yo padezco los dolores de la muerte por fuego. Así ejecuta Dios su venganza sobre aquellos que destruyen a su pueblo. Oh Dios, recibe mi alma. Y ahora bien, cuando Abinadí hubo dicho estas palabras, cayó, habiendo padecido la muerte por fuego, sí, habiéndosele ejecutado porque no quiso negar los mandamientos de Dios, habiendo sellado la verdad de sus palabras con su muerte. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en esta reseña en cuanto a ser un testigo de Cristo? Medite brevemente. Para profundizar un poco más en su aprendizaje de las Escrituras, medite en las siguientes preguntas. ¿Cómo describiría usted al rey Noé y a su pueblo, del cual leímos en esta reseña? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué Abinadí necesitaba valor para darles el mensaje de Dios a ellos, a Noé y a su pueblo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo describiría usted al profeta Abinadí? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué conocimiento tenía Abinadí que lo ayudó a ser osado en su testimonio? Medite brevemente. A continuación, se le invita a reflexionar en lo siguiente. ¿En qué ocasiones usted ha sentido como si estuviera solo al momento de defender al Salvador y a su Evangelio? Medite brevemente. Ahora medite. Hablando acerca de esa experiencia, ¿de qué modo le ayudó a usted Él, es decir, el Salvador, a sentir que estaba con usted? Medite nuevamente. Para meditar un poco más acerca de este tema, a continuación se leerá en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, los versículos del 14 al 17, para dar énfasis a la siguiente pregunta.
los cuales dicen lo siguiente. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros de guerra y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Y levantándose de mañana para salir, el que servía al hombre de Dios, he aquí, que el ejército tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Y él le dijo, «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del joven, y miró, y he aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Medite a continuación. ¿Qué le inspira este relato a usted? Medite nuevamente. También se recomienda leer en el manual para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, el título La verdad te hará libre. Y durante su lectura, buscar frases que le den valor a usted para defender la verdad. Para ello, entonces, a continuación se leerá el tema La verdad te hará libre, en el manual para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, el cual estudiaremos a continuación. La verdad te hará libre. Juan capítulo 8, versículo 32. Tu Padre Celestial es un Dios que personifica la verdad. Él es omnisciente. Toda verdad proviene de Él y conduce a Él. Tú demuestras que valoras la verdad a medida que buscas aprender. Vives con integridad y defiendes con valor lo que sabes que es correcto, incluso si tienes que hacerlo solo o sola. Verdades eternas. El Padre Celestial desea que sus hijas e hijos siempre estén aprendiendo. Tienes motivos tanto temporales como espirituales para buscar el aprendizaje y amarlo. La formación académica no se trata solo de ganar dinero. Es parte de tu meta eterna para llegar a ser más semejante al Padre Celestial. Vivir con integridad significa que amas la verdad con todo tu corazón, más de lo que amas tu comodidad, popularidad o conveniencia personal. Significa hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Tienes algo valioso que compartir. El Evangelio de Jesucristo cuenta con las respuestas a las preguntas de la vida. Es el camino hacia la paz y la felicidad. Quizás no sepas todas las cosas, pero sabes lo suficiente para ayudar a otras personas a comprender y a valorar los principios eternos de verdad. Invitaciones. Mantente aprendiendo siempre. Busca oportunidades para ensanchar tu mente y tus habilidades. Esas oportunidades incluyen la educación formal en una escuela o la capacitación vocacional, así como el aprendizaje informal de fuentes en las que confíes. Haz que el Señor sea parte de tus esfuerzos y Él te dirigirá. Conforme aprendas en cuanto al mundo que te rodea, aprende también acerca del Salvador, quien creó el mundo. Estudia su vida y enseñanzas. Haz de seminario, de instituto y del estudio personal del Evangelio parte de tu aprendizaje para toda la vida. Ama la verdad, de tal manera que nunca tengas deseos de robar, mentir, hacer trampa o engañar de ninguna forma, ni en la escuela, el trabajo, en línea, ni en ninguna parte. Sé el mismo seguidor fiel de Jesucristo en público y en privado. Sé una luz para los demás. Permite que tus palabras y tus acciones reflejen tu fe en Jesucristo. Prepárate ahora para las oportunidades que vendrán de compartir su glorioso Evangelio como misionero y durante toda tu vida. Además, mantente preparado para hablar con cualquier persona que te pregunte en cuanto a la esperanza y la felicidad que sientes.
Bendiciones prometidas. La educación incrementa tu capacidad de servir al Señor. Te faculta para bendecir a los demás, en especial a tu familia. Mientras más aprendas, más puedes ayudar a edificar el reino de Dios y ser una influencia para bien en el mundo. La honestidad te brinda paz y respeto por ti mismo. Cuando tus palabras y tus acciones están de acuerdo con la verdad, muestras a otras personas y al Señor que pueden confiar en ti. Cuando defiendes las enseñanzas de Jesucristo, Él se mantiene a tu lado. Es posible que otras personas no estén de acuerdo contigo, pero notarán tu valor y sinceridad. Tu testimonio, tu confianza y fe en Cristo crecerán sin importar si los demás siguen o no tu ejemplo. Preguntas y respuestas. ¿Está mal tener preguntas sobre la iglesia? ¿Cómo puedo hallar respuestas? Tener preguntas no es un signo de debilidad o falta de fe. De hecho, hacer preguntas te puede ayudar a desarrollar la fe. La restauración del Evangelio comenzó cuando José Smith, de 14 años, hizo preguntas con fe. Busca respuestas en las Escrituras, en las palabras de los profetas de Dios, de tus líderes y fieles padres y de Dios mismo. Si las respuestas no llegan inmediatamente, confía en que aprenderás línea por línea. Sigue guiando tu vida con lo que ya conoces y continúa en búsqueda de la verdad. ¿Cómo puedo defender lo que es correcto sin ofender a quienes tienen creencias distintas? Comienza asegurándote de que tus palabras y acciones estén inspiradas por el amor a Dios y a sus hijos. Compartir el Evangelio no se debe hacer con espíritu de contención, sino con claridad, mansedumbre y bondad. Puedes demostrar amor hacia los demás, aunque no estés de acuerdo con sus puntos de vista. Preguntas para la recomendación del templo. ¿Te esfuerzas por ser honrado en todo lo que haces? Bien se recomienda escuchar los himnos Haz tú lo justo o el himno Trabajemos hoy en la obra. Estos son los himnos número 154 y 158 respectivamente, disponibles en los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora medite. ¿Cómo pondrá en práctica usted lo que ha aprendido de Abinadí en esta reseña? Medite brevemente. También se recomienda ver el video Atrévete a lo correcto aunque solo estés. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Este video anteriormente mencionado describe situaciones en las que usted puede defender a Cristo y a su Evangelio. Medite a continuación. ¿Qué otros ejemplos se le ocurren a usted de formas en que usted puede defender a Cristo y su Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Romanos capítulo 1, el versículo 16, donde se menciona: Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Ahora leeremos en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos 7 y 8, que dicen lo siguiente: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. También se recomienda estudiar el capítulo 8 del libro de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia de Thomas S. Monson,
titulado El llamado a tener valor, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 8. El llamado a tener valor, de la vida de Thomas S. Monson. Cuando era joven adulto, Thomas S. Monson prestó servicio en la Reserva Naval de los Estados Unidos. En ese tiempo, él y otras personas a menudo tenían que armarse de valor para mantenerse firmes en sus creencias. Al recordar una de esas ocasiones, él dijo: "Creo que mi primera experiencia en cuanto a tener el valor de defender mis convicciones fue cuando serví en la Marina de los Estados Unidos poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pasar por el campamento de entrenamiento de la Marina no fue una experiencia fácil para mí, ni para ninguno que haya pasado por él. Durante las 3 primeras semanas estaba convencido de que mi vida corría peligro. La Marina no trataba de entrenarme, trataba de matarme. Siempre recordaré cuando llegó el domingo de la primera semana. El suboficial mayor nos dio buenas noticias. En posición firme, en el campo de entrenamiento bajo la fresca brisa de California. Escuchamos sus órdenes. Hoy todos van a ir a la iglesia. Todos. Menos yo. Claro. Yo voy a descansar. Y luego gritó: todos los católicos, reúnanse en el campamento de Catur. Y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención. Marchen. Un grupo bastante grande se fue. Después vociferó su siguiente orden: los que sean judíos, reúnanse en el campamento Henry. Y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención. Marchen. Un grupo más pequeño salió marchando. Entonces dijo: los demás que sean protestantes, reúnanse en los teatros del campamento Farragut. Y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención. Marchen. De inmediato me vino el pensamiento a la mente: Monson, tú no eres católico, no eres judío ni eres protestante. Tú eres mormón. Así que quédate aquí. Les aseguro que me sentí completamente solo. Con valor y determinación sí, pero solo. Y entonces escuché las palabras más dulces que oí decir a ese suboficial. Miró hacia donde yo estaba y preguntó: ¿y ustedes, muchachos, qué se consideran? Hasta ese momento no había visto si había alguien más detrás de mí o a mi lado en el campo de entrenamiento. Casi al unísono, cada uno de nosotros respondió: mormones. Es difícil describir la alegría que me invadió el corazón cuando me di vuelta y vi a un pequeño grupo de marineros. El suboficial mayor se rascó la cabeza algo confuso. Pero finalmente dijo: entonces, vayan a buscar un lugar donde reunirse. Y no vuelvan hasta las 3 de la tarde. Atención. Marchen. Cuando salíamos marchando pensé en las palabras de una rima que aprendí en la primaria muchos años antes. Mormón, atrévete a ser. Atrévete a lo correcto aunque solo estés. Atrévete a un propósito firme tener. Y atrévete a darlo a conocer. Aunque la experiencia terminó de un modo distinto al que esperaba, estaba dispuesto a permanecer firme aunque estuviera solo, si hubiese sido necesario. Desde ese día, ha habido ocasiones en las que no había nadie detrás de mí y entonces sí tuve que mantenerme firme yo solo. Qué agradecido estoy de que tomé la decisión hace mucho tiempo de permanecer firme y fiel. Siempre preparado y listo para defender mi religión, en caso de que fuese necesario. A lo largo de su vida, el presidente Monson hizo hincapié en los principios que esa experiencia ilustra. Que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. Dijo él. Y si tenemos que estar solos en el proceso, que lo hagamos con valor. Con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Enseñanzas de Thomas S. Monson. Número 1. Las Escrituras ofrecen ejemplos de valor. Al contemplar todo lo que afrontan en el mundo hoy, me viene a la mente una palabra que describe un atributo que todos necesitamos. Ese atributo es el valor. Siempre se requiere tener valentía. Las Santas Escrituras nos dan evidencias de esa verdad. José, el hijo de Jacob, el mismo que fue vendido en Egipto,
Demostró tener la determinación que le daba el valor cuando le dijo a la esposa de Potifar que buscaba seducirlo: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y él no la escuchaba, y salió. En estos días, un padre puso en práctica ese ejemplo de valor en la vida de sus hijos, diciéndoles: si alguna vez se encuentran en algún lugar en el que no deben estar, salgan inmediatamente. El profeta Daniel demostró un valor extraordinario al defender lo que sabía que era correcto y al demostrar valentía para orar, aunque se le amenazó de muerte si lo hacía. El valor caracterizó la vida de Abinadí. Como muestra el Libro de Mormón, él estaba dispuesto a perder la vida antes que negar la verdad. ¿Quién puede evitar sentirse inspirado por la vida de los 2000 hijos de Elamán, que enseñaron y demostraron la necesidad de tener valor para seguir las enseñanzas de sus padres? Jóvenes guerreros, los 2000 hijos de Elamán enseñaron y demostraron la necesidad de tener valor para seguir las enseñanzas de sus padres. Tal vez el ejemplo de Moroni sobrepase al de todos ellos. Este profeta tuvo el valor de perseverar hasta el fin en rectitud. Ninguna descripción de modelos a seguir estaría completa sin incluir a José Smith, el primer profeta de esta dispensación. Con solo 14 años, este valiente jovencito se internó en una arboleda, a la que más tarde se calificaría de sagrada, y recibió una respuesta a su oración sincera. A continuación, José fue objeto de una encarnizada persecución al hacer saber a otras personas el relato de la gloriosa visión que había recibido en aquel bosque. No obstante, a pesar de que se le ridiculizó y menospreció, permaneció firme, y dijo: había visto una visión. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Paso a paso, enfrentando la oposición casi constantemente pero siempre guiado por la mano del Señor, José organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En todo lo que hizo demostró su valor. Hacia el final de su vida, cuando los conducían a él y a su hermano Hirum a la cárcel de Cartago, enfrentó con valor lo que, sin duda, sabía que le esperaba, y selló su testimonio con su sangre, al hacer frente a las pruebas de la vida. Ojalá que siempre emulemos el valor que demostró el profeta José Smith. Todos los días necesitamos valor, no solo para los acontecimientos importantes, sino, con más frecuencia, al tomar decisiones o al responder a las circunstancias que nos rodean. El poeta y escritor escocés Robert Louis Stevenson dijo: pocos son testigos del valor que se demuestra a diario. Pero el valor que tienen ustedes no es menos noble porque no resuenen los tambores ni los vitoreen las multitudes. Número 2. El valor se necesita a menudo para hacer y defender lo que es correcto. Vivimos en un mundo en que, en gran medida, los valores morales se han dejado de lado. El pecado está vergonzosamente a la vista, y las tentaciones para apartarnos del sendero estrecho y angosto nos circundan. Nos enfrentamos a la presión persistente y las influencias insidiosas que destruyen aquello que es decente y tratan de reemplazarlo con las filosofías y prácticas superficiales de una sociedad secular. Con toda seguridad, se nos llamará a defender aquello en lo que creemos. ¿Tendremos el valor para hacerlo? La valentía se demuestra de muchas formas. El autor cristiano Charles Swindoll escribió: el valor no está limitado al campo de batalla ni a valientemente detener a un ladrón en nuestra casa. Las verdaderas pruebas del valor son mucho más sutiles. Son pruebas internas, como permanecer fiel cuando nadie nos observa o mantenernos firmes en soledad cuando no se nos comprende. Yo agregaría que ese valor interior también incluye hacer lo correcto aunque tengamos miedo. Defender nuestras creencias a riesgo de ser ridiculizados. Y mantener esas creencias aun cuando exista la posibilidad de perder a un amigo o nuestro estatus social. La persona que defiende firmemente lo correcto debe arriesgarse a ser, en ocasiones, rechazada y considerada poco popular. Mientras servía en la Marina de los Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial, supe de hazañas valerosas, actos de valor y ejemplos de valentía.
Uno que nunca olvidaré fue el silencioso valor de un marinero militar de 18 años que no era de nuestra fe y que no se avergonzaba de orar. De los 250 hombres de la compañía, él era el único que todas las noches se arrodillaba al lado de la cama. A veces entre la mofa de los valentones y la burla de los incrédulos y, con la cabeza inclinada, oraba a Dios. Nunca vacilaba ni titubeaba. Él tenía valor. Todos sentiremos temor. Seremos ridiculizados y afrontaremos oposición. Tengamos todos nosotros el valor de desafiar la opinión popular. La valentía de defender nuestros principios. El tener valor, no el transigir, es lo que trae la aprobación de Dios. La valentía se convierte en una virtud viva y atractiva cuando se considera no solo como la voluntad de morir varonilmente, sino también como la determinación de vivir con decencia. A medida que sigamos adelante, procurando vivir como debemos, con toda seguridad recibiremos la ayuda del Señor y encontraremos consuelo en sus palabras. Tengan el valor de defender con firmeza la verdad y la rectitud. Debido a que la tendencia de la sociedad de hoy está alejada de los valores y principios que el Señor nos ha dado, casi con certeza tendrán que defender aquello en lo que creen, a menos que las raíces de su testimonio estén firmemente arraigadas. Les resultará difícil soportar las burlas de los que cuestionen su fe. Cuando su testimonio del Evangelio, del Salvador y del Padre Celestial esté bien cimentado, influirá en todo lo que hagan a lo largo de la vida. Lo que más desea el adversario es que ustedes permitan que los comentarios burlones y las críticas contra la Iglesia les causen cuestionamientos y dudas. Su testimonio, si lo nutren constantemente, los mantendrá a salvo. Recordemos la visión que tuvo Lehi del árbol de la vida. Él vio que muchos de los que se habían asido a la barra de hierro y habían avanzado por el vapor de tinieblas hasta finalmente llegar al árbol de la vida y participar del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos, como si se hallasen avergonzados. Lehi se preguntó cuál sería la causa de su vergüenza. Al mirar a su alrededor, vio, del otro lado del río, un edificio grande y espacioso. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres. Y la ropa que vestían era excesivamente fina. Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que estaban comiendo del fruto. El edificio grande y espacioso de la visión de Lehi representa a los del mundo que se burlan de la palabra de Dios y ridiculizan a los que la aceptan, y a los que aman al Señor y cumplen los mandamientos. ¿Qué sucede con los que se avergüenzan cuando se burlan de ellos? Lehi nos dice: y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Con el valor de sus convicciones, ruego que declaren junto con el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación, en caso de que se sientan incompetentes ante la labor que les aguarda. Les recuerdo otra declaración conmovedora del apóstol Pablo, de la cual pueden obtener valor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con la ayuda de Él, tendrán el valor de afrontar lo que venga. Número 3. Podemos tener el valor moral de ser una luz para los demás. Estamos rodeados de las filosofías de los hombres. Hoy día, la cara del pecado muchas veces lleva la máscara de la tolerancia. No sean engañados. Detrás de esa fachada está la congoja, la desdicha y el dolor. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Y ningún disfraz, no importa cuán atractivo sea, puede cambiar ese hecho. El carácter de la transgresión sigue siendo el mismo. Si los que supuestamente son sus amigos los instan a hacer algo que ustedes saben que es malo, sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que estar solos. Tengan el valor moral de ser una luz para los demás. No hay amigo más valioso que su propia conciencia tranquila, su propia pureza moral. Y qué glorioso sentimiento es saber que están en el lugar señalado, limpios, y con la confianza de que son dignos de estar allí. Los mensajes que se presentan en la televisión,
En las películas y en los otros medios de comunicación están muchas veces totalmente opuestos a lo que deseamos que nuestros hijos acepten y guarden en gran estima. Nuestra responsabilidad no solo es la de enseñarles a ser sanos en espíritu y en doctrina, sino también a que se mantengan de esa forma, pese a las fuerzas externas que puedan encontrar. Eso exigirá mucho tiempo y empeño de nuestra parte y, a fin de ayudar a los demás, nosotros mismos necesitamos la valentía espiritual y moral para resistir la maldad que vemos por todas partes. Presté servicio como presidente de la misión canadiense. En Ontario, Canadá, 2 de nuestros misioneros andaban predicando de puerta en puerta una tarde fría y de mucha nieve. No habían tenido ninguna clase de éxito. Uno de los con acento agudo Deres tenía experiencia en la misión y el otro era nuevo. Los 2 tocaron a la puerta de la casa de un señor llamado Elmer Pollard, quien, sintiendo lástima de los 2 misioneros casi congelados, los invitó a entrar. Ellos le presentaron su mensaje, tras lo cual le preguntaron si se les uniría para orar. Él les dijo que sí, siempre que le permitieran a él ofrecerla. La oración que ofreció dejó asombrados a los misioneros, porque él dijo: Padre Celestial, bendice a estos 2 desafortunados y equivocados misioneros, para que regresen a su casa y no desperdicien el tiempo hablando a la gente de Canadá de un mensaje tan fantástico sobre el cual es tan poco lo que saben. Cuando se pusieron de pie, el señor Pollard les pidió que nunca más volviesen a su casa. Y al salir, burlonamente, les dijo: no me digan que en realidad creen que José Smith fue un profeta de Dios. Y les cerró la puerta. Los misioneros no habían recorrido más que una corta distancia cuando el compañero menor dijo tímidamente al otro: Elder, no le respondimos al señor Pollard. El compañero mayor le dijo: nos ha echado. Vayámonos. Pero el joven misionero insistió, por lo que volvieron hasta la puerta del señor Pollard. Al abrirla y verlos allí de nuevo, les dijo lleno de enojo: jóvenes, creo haberles dicho que no volviesen nunca más. El compañero menor, haciendo gran acopio de valor, le dijo: señor Pollard, cuando salimos de su casa, usted nos dijo que nosotros no creemos en realidad que José Smith fue un profeta de Dios. Quiero testificarle, señor Pollard, que yo sé que José Smith fue un profeta de Dios. Que sé que él tradujo por inspiración divina los anales sagrados que se conocen como el Libro de Mormón y que él efectivamente vio a Dios el Padre y a Jesús el Hijo. Dicho eso, los misioneros se retiraron. En una reunión de testimonios, oí a ese mismo señor Pollard contar lo que ocurrió aquel día memorable. Él dijo: aquella noche no me era posible conciliar el sueño. Me daba vuelta tras vuelta en la cama. Oía una y otra vez en mi mente las palabras: José Smith fue un profeta de Dios. Lo sé, lo sé, lo sé. No veía la hora de que amaneciera. Entonces llamé por teléfono a los misioneros, al número que figuraba en la tarjeta que me habían dejado y que contenía los artículos de fe. Volvieron, y esa vez, mi esposa, mi familia y yo recibimos las charlas como fervorosos buscadores de la verdad. Como resultado, todos hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo. Estaremos por siempre agradecidos por el testimonio de la verdad que nos llevaron esos 2 valientes y humildes misioneros. Permítanme hablar del valor para abstenerse de juzgar a los demás. Quizás se pregunten: ¿en verdad se requiere valor para ello? Yo les respondería que creo que hay muchas ocasiones cuando abstenerse de juzgar o de decir chismes o criticar cosas que por cierto son similares a juzgar requiere un acto de valor. Lamentablemente, hay quienes sienten la necesidad de criticar o denigrar a los demás. Sin duda, ustedes se habrán encontrado con ese tipo de personas y lo harán en el futuro. No existe la necesidad de preguntarse cómo debemos comportarnos en esas situaciones. El Salvador amonestó: cesad de criticaros el uno al otro. Al estar rodeados de sus compañeros y sentir la presión de participar de tales críticas y juicios, se requerirá verdadero valor para no hacerlo. Ruego que tengan el valor para abstenerse de juzgar y criticar a las personas que los rodean.
así como el valor para asegurarse de que a todos se les incluya y se les haga sentir amados y valorados. Número 4. Necesitamos valor para sobrellevar los desafíos de la vida. ¿Qué significa perseverar? Me encanta esta definición. Soportar con valor. Tal vez necesiten valor para creer. A veces eso será necesario al obedecer. Con seguridad les será requerido para perseverar hasta el día en que abandonen esta existencia mortal. Me encantan las palabras de la poetisa Ella Wheeler Wilcox. Fácil es ser agradable. Cuando la vida es placentera. Pero el que sonríe es el que vale. Cuando todo mal le sale. Así era Paul Tingy. Paul se crió en un buen hogar santo de los últimos días y sirvió en Alemania en una misión honorable para el Señor. Uno de sus compañeros en el campo misional fue el elder Bruce D. Porter. Del primer quórum de los 70. El elder Porter describió al elder Tingy como uno de los misioneros más dedicados y de más éxito que haya conocido. Al concluir su misión, el elder Tingy volvió a casa. Terminó sus estudios en la universidad. Contrajo matrimonio con su novia. Y juntos criaron a su familia. Prestó servicio como obispo y tuvo éxito en su vocación. Entonces, sin ninguna advertencia, los síntomas de la temible enfermedad esclerosis múltiple le atacaron el sistema nervioso. Viéndose esclavizado por ese mal, Paul Tingy luchó valientemente. Pero el resto de su vida tuvo que estar confinado en un centro donde se le atendía. Lugar donde hizo sentir a los demás que es bueno vivir. Siempre que asistía a las reuniones de la iglesia allí, Paul me levantaba el ánimo. Como lo hacía con el de todos los demás. Cuando las Olimpiadas Mundiales se llevaron a cabo en Salt Lake City en 2002, Paul fue seleccionado para portar la antorcha olímpica un trecho del recorrido. Cuando se hizo el anuncio de ello en el centro de salud, los pacientes vitorearon de alegría. Y un fuerte aplauso resonó por los pasillos. Cuando felicité a Paul, respondió con su limitada dicción: espero no dejar caer la antorcha. Paul Tingy no dejó caer la antorcha olímpica. Sino aún más que eso. Con valentía portó la antorcha que le fue dada en la vida y lo hizo hasta el día de su muerte. Espiritualidad, fe, determinación, valor. Paul Tingy poseía todas esas cualidades. Se necesita valor para dar el primer paso hacia nuestra meta anhelada. Pero se necesita aún más valor cuando uno tropieza y debe hacer un segundo esfuerzo para lograrla. Tengan la determinación para realizar el esfuerzo. La resolución para trabajar a fin de alcanzar una meta digna y el valor no solo para enfrentar las dificultades que inevitablemente llegarán, sino también para realizar un segundo esfuerzo, en caso de ser necesario. La jornada de la vida no se viaja por una autopista libre de obstáculos, dificultades y trampas. Por el contrario, es un sendero marcado por bifurcaciones y curvas. Constantemente tenemos decisiones ante nosotros y, a fin de tomarlas con prudencia, se necesita valor. El valor para decir no y el valor para decir sí. Las decisiones sí determinan nuestro destino. También se recomienda estudiar el tema Fe en Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Fe en Jesucristo. Confiar en su poder, su sabiduría y su amor. A veces es normal sentirse incapaz, abrumado e incluso perdido. Acudir a Jesucristo siempre es la solución a esos sentimientos. Cuando ejercemos fe en Jesucristo, confiamos en Él. Confiamos en su poder, inteligencia y amor infinitos. Creemos que, aunque no lo entendamos todo, Él sí lo entiende. Debido a que Él ha experimentado todos nuestros dolores y nuestras penas, sabe cómo ayudarnos a afrontar nuestras dificultades. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es el primer principio del Evangelio. Significa no solo creer en Él, sino poner nuestra confianza en Él. Tener fe incluye tener esperanza y creer en cosas que son verdaderas,
aun cuando no podamos verlas o comprenderlas completamente. La fe es un principio de acción y poder que motiva nuestras actividades cotidianas. Sección 1. El fortalecer nuestra fe en Jesucristo nos ayudará a superar dificultades. El Salvador dijo: Si tuviereis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Así lo declaró en Mateo, capítulo 17, el versículo 20. Un grano de mostaza es muy pequeño, pero crece hasta convertirse en un árbol grande. Entonces, ¿cómo puede aumentar mi fe en el Salvador? El presidente Russell M. Nelson explicó lo siguiente: Para aumentar su fe y confianza en Jesucristo se requiere esfuerzo. Él declaró: El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero nos pide que creamos. Así lo declaró en su mensaje: Cristo ha resucitado. La fe en Él moverá montes, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021. Creer en Jesucristo nos ayuda a sentirnos motivados a estudiar las Escrituras y las palabras de los profetas de los últimos días, y a orar para recibir guía divina. A medida que usted aprenda de Jesucristo y sienta su amor y su espíritu, su fe en Él crecerá. Sección 2. La fe es un principio de poder. Por medio de la fe en Cristo, podemos recurrir al poder de Dios, lo que nos permite hacer lo que Dios nos pide. La verdadera fe puede producir milagros, de acuerdo con la voluntad de Dios. Por medio de la fe, recibimos fortaleza para hacer cosas difíciles y crecer espiritualmente. También somos más capaces de lidiar con nuestras necesidades temporales y circunstancias difíciles cuando creemos en el Señor y confiamos en sus promesas. La oración sincera es la manera de acceder al poder de Dios. Pedimos con fe la ayuda y la guía divinas que necesitamos. Sección 3. Adquirir fe requiere tiempo y paciencia. Es probable que haya experimentado ocasiones en las que haya sentido que sus oraciones no fueron escuchadas o que sus desafíos eran más de lo que podía soportar. Una vez, un hombre vino a Jesucristo con una situación similar. Su hijo necesitaba ser sanado, y el hombre le pidió a Jesús que lo bendijera. Cuando Cristo explicó que todo es posible para los que creen, el hombre exclamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Este relato se encuentra en Marcos, capítulo 9, los versículos del 14 al 27. Este hombre tenía fe suficiente para pedir, pero sabía que su fe no era perfecta. Cuando usted ora pidiendo ayuda para aumentar su fe, demuestra que sabe que Jesús puede ayudarle, y Él lo hará. La experiencia de cada persona al edificar su fe en Jesucristo es única. Si sus seres queridos tienen dificultades con su fe, recuerde responder con bondad y compasión. Si acuden a usted con preguntas, puede escucharlos con amor y paciencia y apoyarlos en su búsqueda de la verdad. También puede ayudarlos a encontrar fuentes confiables donde encontrar respuestas, y puede decirles cuánto los ama Jesús. Anote sus impresiones a continuación. Un subtítulo: Debo aplicar el corazón para entender la palabra de Dios. Esto es correspondiente a Amós, en el capítulo 12, los versículos del 19 al 37. Los sacerdotes del rey Noé estaban familiarizados con la palabra de Dios. Podían citar pasajes de las Escrituras y decían enseñar los mandamientos. Sin embargo, parecía que el Evangelio del Salvador
no fluía en sus vidas. ¿Por qué cree que así era? Piense en ello mientras se leen los versículos en este bloque de lectura. A continuación se leerá Mosía, capítulo 12, los versículos del 19 al 37, que dicen lo siguiente. Y empezaron a interrogarlo con el fin de confundirlo, para así tener de qué acusarlo. Pero él les respondió intrépidamente, e hizo frente a todas sus preguntas. Sí, los llenó de asombro, pues los resistió en todas sus preguntas, y los confundió en todas sus palabras. Y sucedió que uno de ellos le dijo, ¿qué significan las palabras que están escritas, y que nuestros padres han enseñado, diciendo, cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica la paz, que trae gratas nuevas del bien, que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Tus centinelas levantarán la voz, unánimes cantarán, porque verán ojo a ojo cuando el Señor haga volver a Sión. Prorrumpid en alegría, cantad juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Y luego les dijo a Abinadí, ¿sois vosotros sacerdotes? ¿Y decís que enseñáis a este pueblo? ¿Y que entendéis el espíritu de profecía? Y sin embargo, ¿queréis saber de mí lo que estas cosas significan? Yo os digo, ay de vosotros por pervertir las vías del Señor, porque si entendéis estas cosas no las habéis enseñado. Por tanto, habéis pervertido las vías del Señor. No habéis aplicado vuestros corazones para entender. Por tanto, no habéis sido sabios. ¿Qué, pues, enseñáis a este pueblo? Y dijeron, enseñamos la ley de Moisés. Y de nuevo les dijo, si enseñáis la ley de Moisés, ¿cómo es que no la cumplís? ¿Por qué entregáis vuestros corazones a las riquezas? ¿Por qué cometéis fornicaciones y disipáis vuestro vigor con rameras? Sí, y hacéis que este pueblo cometa pecado, de modo que el Señor tenga motivo para enviarme a profetizar contra este pueblo. Sí, aún un gran mal contra este pueblo. ¿No sabéis que hablo la verdad? Sí, sabéis que hablo la verdad, y deberíais temblar ante Dios. Y sucederá que seréis heridos por vuestras iniquidades, pues habéis dicho que enseñáis la ley de Moisés. ¿Y qué sabéis concerniente a la ley de Moisés? ¿Viene la salvación por la ley de Moisés? ¿Qué decís vosotros? Y respondieron y dijeron que la salvación venía por la ley de Moisés. Mas les dijo Abinadí, sé que si guardáis los mandamientos de Dios, seréis salvos. Sí, si guardáis los mandamientos que el Señor dio a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni de cosas que estén abajo en la tierra. Y luego les dijo Abinadí, ¿habéis hecho todo esto? Yo os digo, no lo habéis hecho. ¿Y habéis enseñado a este pueblo que debe observar todas estas cosas? Os digo que no lo habéis hecho. Ahora medite. ¿Qué cree usted que quiere decir aplicar el corazón para entender la palabra de Dios? Medite
brevemente. Ahora medite. ¿Qué palabras o frases en estos versículos le inspiran a hacer cambios en el modo en que usted aprende del Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Los mandamientos de Dios deben estar escritos en mi corazón. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 13, los versículos del 11 al 26. A continuación se leerá Mosía, capítulo 13, el versículo 11, donde se menciona: Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. A continuación, se le invita a reflexionar sobre la observación que hizo el profeta Abinadí de que los mandamientos no estaban escritos en los corazones de esos sacerdotes. Medite a continuación. ¿Qué podría significar esa expresión? Medite brevemente. A continuación se leerá en Mosía, capítulo 13, los versículos del 11 al 26, y mientras se lee, se le invita a considerar si esos mandamientos están escritos realmente en su corazón. A continuación se leerá Mosía, capítulo 13, los versículos del 11 al 26, que dicen lo siguiente: Y ahora os leo el resto de los mandamientos de Dios, porque percibo que no están escritos en vuestros corazones. Percibo que habéis estudiado y enseñado la iniquidad la mayor parte de vuestras vidas. Ahora bien, recordaréis que os dije: no te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, o que estén abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Y además, no te postrarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y manifiesto misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá sin culpa al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo, el reposo del Señor tu Dios, no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado ni tu criada, ni tu ganado, ni el extranjero que se halle dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Por consiguiente el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Y aconteció que después que Abinadí hubo dado fin a estas palabras, les dijo: ¿habéis enseñado a este pueblo que debe procurar hacer todas estas cosas a fin de guardar estos mandamientos? Os digo que no, porque si lo hubieseis hecho,
el Señor no habría hecho que yo viniera y profetizara el mal sobre este pueblo. A continuación se leerá en Jeremías, capítulo 31, los versículos del 31 al 34, que dicen lo siguiente. He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el convenio que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ahora leeremos en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 3, donde se menciona: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como subtítulo: Jesucristo sufrió por mí. Esto es correspondiente a Mosía, los capítulos 14 y 15. Durante su lectura de estos capítulos en este bloque de lectura, observe las palabras y frases que describan al Salvador y lo que sufrió por usted. A continuación se leerá Mosía, capítulo 14. Sí, ¿no dice Isaías, quién ha creído nuestro mensaje y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Porque crecerá delante de él como una planta tierna y como raíz de tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura, y cuando lo veamos, no habrá en él buen parecer para que lo deseemos. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Sin embargo, lo hemos tenido por golpeado, herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado, cada cual por su propio camino, y el Señor ha puesto sobre él las iniquidades de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como cordero al degolladero, y como la oveja permanece muda ante sus trasquiladores, así él no abrió su boca. De la prisión y del juicio fue quitado. ¿Y quién declarará su generación? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo fue herido. Con los inicuos dispuso él su sepultura, y con los ricos fue en su muerte, porque no había hecho mal, ni hubo engaño en su boca. Mas quiso el Señor quebrantarlo, le ha causado aflicción. Cuando hagas de su alma ofrenda por el pecado, él verá su linaje, prolongará sus días, y el placer del Señor prosperará en su mano. Verá el afán de su alma, y quedará satisfecho. Con su conocimiento, mi justo siervo justificará a muchos, porque llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le repartiré una porción con los grandes,
y él dividirá el botín con los fuertes, porque derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó los pecados de muchos, e intercedió por los transgresores. Continuación se leerá Mosía, capítulo 15. Y luego les dijo a Abinadí: quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres, y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Y así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie. Y tras de todo esto, después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, según dijo Isaías, como la oveja permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres, habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? He aquí os digo que cuando su alma haya sido tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su posteridad? He aquí os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. Porque estos son aquellos cuyos pecados Él ha tomado sobre sí. Estos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su posteridad? Sí. ¿Y no lo son los profetas? Todo aquel que ha abierto su boca para profetizar, que no ha caído en transgresión, quiero decir, todos los santos profetas desde el principio del mundo. Os digo que ellos son su posteridad. Y estos son los que han publicado la paz, los que han traído gratas nuevas del bien, los que han publicado la salvación y dicen a Sión, tu Dios reina. Y oh, cuán hermosos fueron sus pies sobre las montañas. Y más aún, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que aún están publicando la paz. Y además, cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquellos que en lo futuro publicarán la paz, sí, desde hoy en adelante y para siempre. Y he aquí os digo que esto no es todo, porque cuán hermosos son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas, que es el fundador de la paz, sí, el Señor, que ha redimido a su pueblo, sí, aquel que ha concedido la salvación a su pueblo. Porque si no fuera por la redención que ha hecho por su pueblo, la cual fue preparada desde la fundación del mundo, os digo que de no haber sido por esto,
todo el género humano habría perecido. Mas he aquí las ligaduras de la muerte serán quebrantadas, y el Hijo reinará y tendrá poder sobre los muertos. Por tanto, llevará a efecto la resurrección de los muertos. Y viene una resurrección, sí, una primera resurrección, sí, una resurrección de aquellos que han existido, que existen y que existirán hasta la resurrección de Cristo, pues así será llamado Él. Y la resurrección de todos los profetas, y todos aquellos que han creído en sus palabras, o sea, todos aquellos que han guardado los mandamientos de Dios, se realizará en la primera resurrección. Por tanto, ellos son la primera resurrección. Estos son levantados para vivir con Dios, el cual los ha redimido, de modo que tienen vida eterna por medio de Cristo, el cual ha quebrantado las ataduras de la muerte. Y estos son los que tienen parte en la primera resurrección. Y estos son los que han muerto en su ignorancia, antes que Cristo viniese, no habiéndoseles declarado la salvación. Y así el Señor efectúa la restauración de estos, y participan en la primera resurrección, o sea, tienen vida eterna, habiéndolos redimido el Señor. Y los niños pequeños también tienen vida eterna. Mas he aquí, temed y temblad ante Dios, porque tenéis razón para temblar, pues el Señor no redime a ninguno de los que se rebelan contra Él, y mueren en sus pecados, sí, todos aquellos que han perecido en sus pecados desde el principio del mundo, que por su propia voluntad se han rebelado contra Dios, que han sabido los mandamientos de Dios y no quisieron observarlos. Estos son los que no tienen parte en la primera resurrección. Por tanto, ¿no deberíais temblar? Porque la salvación no viene a ninguno de estos, por cuanto el Señor no ha redimido a ninguno de los tales, ni tampoco puede redimirlos, porque el Señor no puede contradecirse a sí mismo, pues no puede negar a la justicia cuando ésta reclama lo suyo. Y ahora bien, os digo que vendrá el tiempo en que la salvación del Señor será declarada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, tus centinelas levantarán sus voces, oh Señor. Unánimes cantarán porque verán ojo a ojo, cuando el Señor hiciere volver a Sión. Prorrumpid en gozo, cantad juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ahora medite. ¿Qué versículos en este bloque de lectura le ayudan a sentir mayor amor y gratitud por Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿en qué sentido Jesucristo es tanto el Padre como el Hijo? Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente. Y luego les dijo a Abinadí: quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres, y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo
por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Y así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie. Y tras de todo esto, después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, según dijo Isaías, como la oveja permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres, habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Y ahora os digo, ¿quién declarará su generación? He aquí os digo que cuando su alma haya sido tornada en ofrenda por el pecado, él verá su posteridad. Y ahora, ¿qué decís vosotros? ¿Quién será su posteridad? He aquí os digo que quien ha oído las palabras de los profetas, sí, todos los santos profetas que han profetizado concerniente a la venida del Señor, os digo que todos aquellos que han escuchado sus palabras y creído que el Señor redimirá a su pueblo, y han esperado anhelosamente ese día para la remisión de sus pecados, os digo que estos son su posteridad, o sea, son los herederos del reino de Dios. Porque estos son aquellos cuyos pecados Él ha tomado sobre sí. Estos son aquellos por quienes ha muerto, para redimirlos de sus transgresiones. Y bien, ¿no son ellos su posteridad? Abinadí enseñó que Dios, el Hijo, es decir, Jesucristo, sería el Redentor, que moraría en la carne y llegaría a ser tanto hombre como Dios. Él se sujetó completamente a la voluntad de Dios el Padre. Debido a eso, Jesucristo es tanto el Hijo de Dios como la perfecta representación terrenal de Dios el Padre. A continuación se leerá en Juan, capítulo 14, los versículos del 6 al 10, que dicen lo siguiente. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo también es el Padre en el sentido de que, cuando aceptamos su redención, llegamos a ser su posteridad y herederos del reino de Dios. En otras palabras, nacemos de nuevo espiritualmente por medio de Él. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que es importante conocer esas verdades sobre el Padre Celestial y Jesucristo? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿De qué manera el testimonio de Abinadí fortalece su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 20. Mosía, capítulos del 11 al 17. Lección asignada del 13 al 19 de mayo de 2024, titulado Una luz que nunca se puede extinguir.